Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. Hoy no voy a hablar de Disney como estamos acostumbrados, mostrando fotos y las atracciones que existen y que están de moda. Voy a mencionar lo que se siente al llegar al parque, lo que se vive y se puede esperar. El clima cambiante, la felicidad en cada esquina, la actitud amable que nos demuestra lo que una buena atención al cliente puede lograr. Porque más que un parque, es una experiencia en todos los sentidos. Esa magia que sentimos al llegar involucra principalmente la actitud de todo el personal, que va dirigida a la atención al cliente, totalmente diferente a lo que uno puede encontrar en otros lugares. Lo más impresionante es que los que hemos ido, esos recuerdos perduran en nuestra memoria, logrando alegrarnos cada día con solo recordar. Esa es realmente la magia que yo le encuentro al lugar. Siento que la manera en que cuidan todos los detalles hace de la experiencia una sensación que involucra todos nuestros sentidos. Por eso siempre recordamos el lugar con una sonrisa que se dibuja en nuestro rostro con solo pensar en lo vivido en este lugar. Los parques están bien señalizados. Uno se siente libre a pesar de estar en un área delimitada. Uno se vuelve niño cada vez que entra al parque. Es sentir la dulzura en el aire y contagiarse de ella. Es tan contagioso que uno desearía volver y volver sin parar para disfrutar de esa sensación, para poder vivir una vida más serena y feliz. Llegar a Disney es, sin importar la edad, una experiencia de los 5 sentidos. Uno vive dentro de los diferentes parques la diversión, la comodidad, cero estrés, con la amabilidad y la felicidad que es contagiosa. Es realmente como un mundo donde uno se olvida de los problemas diarios y se sumerge en la fantasía, la amabilidad y la diversión. Desde la entrada a los parques se siente diferente y poco a poco uno, sin darse cuenta, cambia completamente y entra en un estado de diversión total. Con la tecnología existente, uno puede programar desde antes de ir los lugares que le interesa visitar. Puede tener idea de los que son más demandados para entonces utilizar la opción que ofrecen, que es el Fast Pass. Según la época del año que puedes ir, los precios pueden variar. Ya depende del gusto de cada uno si se ajusta al presupuesto o a la época del año que puede ir. También existen las excursiones guiadas para los que les agrade más y no les moleste tener que seguir un cronograma específico. Son diferentes parques, por lo que no recomiendo hacer todos en un solo viaje, porque saldría costoso, agotador y se necesitarían muchos días para abarcarlo todo. Perdería la esencia de divertirse porque sería como correr contrarreloj. Se puede organizar ir a los parques que más nos gusten primero y así hacer el viaje un poco más corto, lo que también lo haría menos costoso. Una recomendación es que al buscar el vuelo de ida y regreso depende de los días del año. El clima es muy cambiante en ciertas épocas del año, por lo que recomiendo ir preparado, porque puede estar entre frío y calor en un mismo día o hasta llover. Llevar la ropa adecuada para sobrellevar el clima cambiante, capotes, abrigos y ropa cómoda. Lo mejor de todo es la posibilidad de disfrutar al máximo sin importar la edad. Tener la libertad de volvernos niños sin preocuparnos que puedan pensar los demás, porque no seremos los únicos, y es un lugar que hace que salga natural. Existen opciones para quedarse cerca del parque, lo que da la ventaja de estar más cerca. Si te hospedas en los hoteles de Disney, pues podrás entrar antes a los parques, lo que es una ventaja de tener este tiempo antes que entren las demás personas. Podrías aprovecharlo para ir a las atracciones que son más concurridas para ahorrarte tiempo y evitar las largas filas, que a pesar de que son largas, no se comparan a las de pagar cuentas, ir al banco o alguna otra diligencia. Hay opciones para divertirse y pasar un buen momento sin importar las edades, que es lo mágico del lugar. Nos divertimos, desconectamos, olvidamos los problemas y hasta uno vuelve a ser niño. Ya existe la opción de prepararnos desde antes de viajar para tener claro las actividades que podemos hacer, lugares o atracciones que visitar y el tiempo que demoran las filas. Es un lugar que se mantiene en constante actualización y modernización, es constante en sus cambios, para mantenernos con esos deseos de regresar una y otra vez a las diferentes atracciones nuevas que mantienen. Adicional a los parques están los cruceros que ofrecen, por lo que ya no es solamente en tierra,
Ofrecen la oportunidad de viajar y conocer otros lugares con la atención al cliente que los caracteriza por medio de cruceros. De igual manera, brinda la oportunidad de desconectarse aún más de todo en su isla privada, donde se pueden disfrutar de diferentes opciones de distracción en un ambiente más tranquilo y relajado. Espero haya sido de su agrado esta nueva forma de ver Disney, un poco más hacia las sensaciones que se sienten y viven con la marca sin importar el lugar. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog modetuti.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @modetutipty y en mi podcast Mode Tuti.